No sé si se viene en contar esto, pero mi hermana destruyó el auto que me regalaron para mi cumpleaños con un martillo, y honestamente, eso ni siquiera fue lo peor de todo. Llevo mucho tiempo pensando si debía hablar de esto o simplemente seguir adelante como si nada, pero hay cosas que, por más que uno intente ignorarlas, se quedan ahí, atrapadas en la cabeza, repitiéndose una y otra vez. Fui a terapia durante un tiempo, y aunque me ayudó a entender muchas cosas, hay partes de esta historia que todavía me cuesta procesar. Supongo que por eso estoy aquí, escribiendo esto, intentando sacarlo de alguna manera. Acabo de cumplir 18 años y, por primera vez en mi vida, estoy viviendo lejos de mis padres. No fue una decisión impulsiva, fue algo que se fue formando con el tiempo, como todo lo demás en esta historia. Tengo una hermana menor, casi 10 años menor que yo, y desde que nació, las cosas en mi casa empezaron a cambiar. No fue algo inmediato, no hubo un momento exacto donde todo se rompiera, pero sí fue lo suficientemente evidente como para que, incluso siendo niño, pudiera sentir que algo ya no estaba bien. El embarazo de mi madre con mi hermana fue complicado. Nunca me dieron todos los detalles, pero sé que estuvo entrando y saliendo del hospital constantemente y que incluso hubo momentos en los que temieron por su vida. Cuando finalmente nació, fue como si todo el mundo girara alrededor de ella, como si su existencia justificara que todo lo demás pasara a segundo plano. Y poco a poco, sin darme cuenta al principio, empecé a desaparecer dentro de mi propia familia. Recuerdo claramente mi cumpleaños número 10, porque fue la primera vez que algo dentro de mí se quebró. Todo parecía normal, familia, decoración, un pastel en la mesa, gente sonriendo. Pero cuando llegó el momento de soplar las velas, mi hermana, que apenas tenía 2 años en ese entonces, comenzó a llorar desconsoladamente. Mis padres no dudaron ni un segundo. Dijeron que la dejara soplar primero. Yo no quería, era mi cumpleaños, pero insistieron tanto que terminé cediendo. Me quedé ahí, viendo cómo ella soplaba mis velas mientras todos aplaudían como si fuera lo más natural del mundo. Después volvieron a encenderlas para mí, pero el momento ya estaba arruinado. Ya no era mío. Lo peor es que no fue algo aislado. Al año siguiente pasó lo mismo, y al otro también. Con el tiempo dejó de ser una excepción para convertirse en una regla. Mi hermana no solo soplaba las velas, también recibía regalos en mis cumpleaños. Regalos con su nombre, abiertos frente a todos, mientras yo fingía que no me importaba. Siempre me decían lo mismo, que yo era el mayor, que debía entender, que no era para tanto. Pero nadie parecía entender que yo también era un niño, que también esperaba que, al menos un día al año, fuera sobre mí. Con el paso del tiempo dejé de emocionarme por mis cumpleaños. Dejé de pedir cosas, de invitar amigos, de esperar algo diferente. Era demasiado incómodo tener que explicar por qué mi hermana abría mis regalos o por qué todo terminaba girando en torno a ella. Empecé a encerrarme en mi habitación, porque era el único lugar donde sentía que todavía tenía algo propio. Pero ni siquiera eso duró mucho. Mi hermana entraba sin permiso, corría por el cuarto como si fuera suyo, tocaba mis cosas, me daba órdenes. Y si no hacía lo que quería, lloraba. Y si lloraba, yo era el problema. Hubo una vez en que entró mientras yo me estaba cambiando. Me enojé, como cualquier persona lo haría, pero mis padres terminaron retándome a mí por estar desnudo en mi propio cuarto. Ese fue el nivel de absurdo con el que crecí. Con los años, mi hermana dejó de ser solo una niña consentida y empezó a desarrollar una actitud mucho peor. Realmente creía que todo le pertenecía, mis cosas, mi espacio, incluso mis momentos. Para cuando cumplí 18 años, ya no esperaba nada de mi cumpleaños. Pero, aún así, una pequeña parte de mí tenía esperanza. Solo quería algo simple, ir a mi restaurante favorito. Nada más. Pero terminamos en el mismo lugar de siempre, un sitio lleno de niños pequeños, juegos baratos y comida mediocre donde claramente yo ya no encajaba. Desde que llegué me sentí fuera de lugar, pero decidí aguantar, como siempre. Cuando trajeron el pastel, supe de inmediato que algo no estaba bien. Era rosa, con flores, y tenía solo 10 velas. Sí, tenía mi nombre, pero todo lo demás parecía hecho para otra persona. Mis padres lo colocaron frente a mi hermana y, sin siquiera mirarme, le dijeron que soplara las velas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente. No fue enojo inmediato, fue silencio. Como si todo se hubiera detenido por un segundo. Y luego exploté. Empecé a llorar de una forma que no pude controlar. Tenía 18 años y estaba llorando frente a toda mi familia como un niño. Pero no era solo por ese momento, era por todo lo acumulado durante años. Y entonces hablé. Dije todo lo que llevaba guardando,
cada cumpleaños arruinado, cada injusticia, cada vez que me hicieron sentir invisible. No me importó quién estuviera escuchando. Simplemente ya no podía seguir callando. Cuando terminé, salí del lugar sin mirar atrás y me senté afuera, temblando, tratando de recuperar el aire. Poco a poco, algunos familiares salieron a hablar conmigo, a disculparse, a decir que no sabían. Pero para mí ya era demasiado tarde. Mientras todo eso pasaba afuera, mi hermana seguía adentro, comiendo pastel y abriendo mis regalos como si nada hubiera pasado. Cuando me enteré, sentí un vacío difícil de explicar. No era rabia, era algo peor. Días después, mis abuelos intentaron arreglar las cosas organizando una nueva celebración. Esta vez sí se sintió real. Había un pastel de verdad, un ambiente distinto, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente pensaba en mí. Fue ahí cuando me regalaron el auto. Era un Volvo blanco viejo, nada especial para muchos, pero para mí significaba todo. Era algo mío, completamente mío. Pero esa sensación duró muy poco. Unos días después, escuché golpes afuera. Salí corriendo y vi a mi hermana con un martillo, golpeando el auto sin parar. Rompió las ventanas, el parabrisas, todo lo que pudo. Gritaba mientras lo hacía, completamente fuera de control. Tuvieron que sujetarla entre varios para detenerla, y aún así intentaba morderlos. Ese fue el momento en que todos entendieron que esto ya no era solo un problema de comportamiento. Después de eso, la enviaron a un internado. Mi madre no dejaba de llorar y mi padre apenas hablaba. Yo, por mi parte, decidí irme. Conseguí trabajo, encontré un pequeño lugar donde vivir y empecé a construir una vida por mi cuenta. No fue fácil, pero era mejor que seguir en ese ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la tranquilidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Meses después supe que mi hermana no había cambiado. Intentó manipular situaciones, mentir, incluso hacerse daño para conseguir lo que quería. Finalmente terminó en un centro psiquiátrico. Mis padres quedaron completamente destrozados, viviendo juntos pero prácticamente separados emocionalmente. A veces intentan contactarme, pero no siempre respondo. No es odio lo que siento, es más bien una desconexión total. Hace poco cumplí 19 años. Mis abuelos organizaron una pequeña celebración, tranquila, sin drama. Mi hermana estuvo presente por un momento. Cuando soplé las velas, no gritó ni hizo berrinche. Solo me miró, con una expresión que me dejó helado. Fue en ese instante cuando entendí que esto no tiene un final feliz. Solo hay consecuencias. Ahora estoy mejor, o al menos eso intento creer. Pero hay cosas que no se olvidan. Hay heridas que no desaparecen. Y hay familias que, simplemente, no funcionan como deberían. Supongo que esta es una de ellas. Perfecto, continúo la historia en el asterisco mismo formato tipo Word, con asterisco párrafos largos, fluidos y manteniendo el tono emocional y realista. Después de ese cumpleaños número 19, intenté convencerme de que todo había quedado atrás, que ya había pasado lo peor y que lo único que me quedaba era enfocarme en mi vida. Me repetía constantemente que ahora era independiente, que ya no vivía bajo el mismo techo que ellos y que, en teoría, nada de lo que pasara en esa casa debía afectarme. Pero la realidad es que no funciona así. Cuando creces en un ambiente así, no es algo que simplemente puedas apagar como un interruptor. Se queda contigo, en la forma en que reaccionas, en cómo desconfías, en cómo incluso los momentos tranquilos te parecen sospechosos. Empecé a notar que, aunque estaba mejor físicamente lejos de ellos, mentalmente seguía cargando con muchas cosas. Había días en los que todo estaba bien, trabajaba, volvía a mi departamento, comía algo sencillo y me distraía con cualquier cosa. Pero también había otros días en los que cualquier detalle me hacía recordar todo. Un cumpleaños ajeno, una familia riéndose en un restaurante, incluso ver a alguien soplando velas en un video, todo eso me generaba una incomodidad difícil de explicar. Era como si mi cuerpo recordara lo que mi cabeza intentaba dejar atrás. Con el tiempo, mis padres empezaron a insistir más en comunicarse conmigo. Al principio eran mensajes cortos, cosas como, ¿cómo estás?, o, solo queríamos saber de ti. Después se volvieron más largos, más emocionales, más cargados de culpa. Mi madre, especialmente, empezó a escribirme párrafos enormes pidiendo perdón, recordando momentos de cuando yo era pequeño, como si intentara rescatar algo que ya no existía. Mi padre era distinto. Más directo, más frío, pero aún así se notaba que había algo detrás. No sabía si era arrepentimiento real o simplemente la necesidad de sentirse mejor consigo mismo.
Durante semanas no respondí. Leía los mensajes, pero no contestaba. No porque quisiera hacerles daño, sino porque no sabía qué decir. No hay una respuesta fácil cuando alguien que te falló durante años te pide perdón como si unas palabras pudieran arreglarlo todo. Eventualmente respondí, pero fue algo corto, distante. Lo suficiente como para que supieran que estaba bien, pero no lo suficiente como para abrir la puerta a algo más. Mientras tanto, seguía enterándome de cosas sobre mi hermana, casi siempre a través de mis abuelos. Ellos intentaban suavizar la situación cuando me contaban, pero incluso así era evidente que todo seguía siendo complicado. Me dijeron que al principio en el centro psiquiátrico fue incluso peor de lo que había sido en casa. Mi hermana no entendía por qué ya no podía hacer lo que quería. Gritaba, manipulaba, intentaba poner a unos contra otros, exactamente como hacía antes, pero ahí no funcionaba. Hubo un episodio que me marcó bastante cuando me lo contaron. Según dijeron, en un momento de frustración, empezó a golpearse la cabeza contra una pared repetidamente mientras gritaba que quería irse, que todo era injusto, que nosotros le habíamos quitado su vida. Lo más impactante no fue solo lo que hizo, sino lo que dijo después. Entre lágrimas, repetía que todo era suyo, que siempre había sido suyo, incluyendo mis cumpleaños, mis cosas, incluso lo que yo tenía ahora. Escuchar eso, incluso de segunda mano, me dejó helado. Porque en su mente, todo ese comportamiento tenía sentido. Eso fue lo que más me hizo entender que esto no era algo simple. No era solo que lo hubieran consentido demasiado. Era algo más profundo, algo que se había formado durante años sin que nadie lo detuviera a tiempo. Y aunque una parte de mí podía verlo desde esa perspectiva, otra parte simplemente no podía evitar sentir rabia. Porque al final, todo lo que ya era, también era consecuencia de lo que me hicieron a mí. Mis padres, según me contaron, estaban completamente desgastados. Mi madre seguía en terapia, tomando medicación, intentando reconstruirse a sí misma mientras lidiaba con la culpa. Mi padre, en cambio, se enfocó en trabajar más. Pasaba más tiempo fuera de casa, como si evitar el problema fuera una forma de enfrentarlo. Dormían en habitaciones separadas, hablaban lo justo y necesario, y la casa que antes giraba alrededor de una sola persona, ahora se sentía vacía. Hubo un momento en que pensé en volver a verlos. No para reconciliarme completamente, sino al menos para cerrar algo. Mis abuelos insistían en que tal vez hablar cara a cara ayudaría. Durante días lo consideré seriamente. Incluso llegué a preparar lo que diría, imaginando distintas formas en que esa conversación podría desarrollarse. Pero cada vez que pensaba en estar frente a ellos, en ese mismo ambiente, en esa misma dinámica, algo dentro de mí se cerraba. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación de protección. Como si una parte de mí supiera que volver a ese lugar, aunque fuera por un momento, podía hacerme retroceder todo lo que había avanzado. Así que no fui. Y con el tiempo, dejé de sentir la necesidad de hacerlo. Mi vida ahora es sencilla. Trabajo, pago mis cuentas, hago lo que puedo para mantener cierta estabilidad. No es perfecta, pero es mía. Y eso es algo que durante años no tuve. A veces salgo a caminar solo, sin rumbo, solo para despejar la mente. Y en esos momentos, cuando no hay ruido, cuando no hay nadie esperando nada de mí, es cuando realmente siento lo que es estar en paz. Aún así, hay cosas que no desaparecen. Hay recuerdos que vuelven sin avisar, escenas que se repiten en la cabeza como si hubieran pasado ayer. Y aunque ya no duelen de la misma forma, siguen ahí. Como una especie de recordatorio constante de todo lo que pasó. Hace poco, recibí un último mensaje de mi madre. No era largo como los anteriores. Era simple. Decía que entendía si yo nunca quería volver, que no esperaba que todo se arreglara, pero que aún así me quería y que siempre lo haría. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que cambió, en todo lo que nunca va a volver a ser lo que era. Al final, tampoco respondí esa vez. No porque no me importara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que hacerlo. Perfecto, aquí tienes el asterisco cierre final de la historia, manteniendo el mismo formato tipo Word, tono emocional y coherencia narrativa. Pasaron varios días después de ese último mensaje y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa presión constante de tener que decidir algo. Antes todo era urgente, responder, reaccionar, soportar, adaptarme. Pero ahora, el silencio no me incomodaba. Era extraño, incluso un poco frío, pero también era tranquilo. Y creo que eso fue lo que más me costó aceptar, que la paz no siempre se siente como uno imagina.
A veces no es felicidad, no es alivio, es simplemente ausencia de caos. Seguí con mi rutina, trabajando, manteniéndome ocupado, intentando construir algo estable con lo poco que tenía. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Cosas simples, como poder disfrutar una comida sin sentir ansiedad o sentarme en un lugar público sin estar constantemente alerta. Incluso empecé a considerar volver a terapia, no porque estuviera mal, sino porque por primera vez sentía que realmente podía avanzar y no solo sobrevivir. Un día, sin planearlo demasiado, decidí hacer algo que nunca había hecho bien, celebrarme a mí mismo. No era mi cumpleaños ni una fecha especial, pero compré un pequeño pastel, algo sencillo, sin decoración exagerada, sin nombres escritos, sin expectativas. Lo llevé a mi departamento, lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo durante unos minutos. Puede sonar absurdo, pero en ese momento entendí cuánto significado tenía algo tan simple para mí. Encendí una vela. Solo una. No por tradición, no por costumbre, sino porque quería hacerlo. Me senté frente a ella, en silencio, y antes de soplarla, me di cuenta de algo que nunca había hecho realmente, pensar en lo que yo quería. No en lo que otros esperaban, no en lo que debía aceptar, sino en lo que yo necesitaba. Y lo que necesitaba, era cerrar esa etapa. No con ellos. No con mi familia. Conmigo. Soplé la vela y, por primera vez en años, no sentí que me estaban quitando ese momento. No hubo ruido, no hubo interrupciones, no hubo alguien más apropiándose de algo que era mío. Solo yo, en un espacio que había construido por mi cuenta, haciendo algo tan simple como soplar una vela. Y aunque parezca mínimo, para mí significó todo. Esa noche no fue mágica, no fue perfecta, no cambió mi vida de un día para otro. Pero fue real. Y creo que eso es lo único que siempre quise. No sé qué pasará con mis padres en el futuro. No sé si algún día hablaré con ellos como antes, o si siquiera quiero hacerlo. Tampoco sé qué será de mi hermana, cuánto cambiará o si realmente lo hará. Hay muchas cosas que quedaron abiertas, muchas preguntas sin respuesta, pero por primera vez, estoy bien con eso. Porque entendí algo que me tomó años aceptar. No todo tiene que resolverse. No todas las historias tienen un final feliz. Y no todas las familias pueden ser arregladas. Pero eso no significa que uno esté condenado a repetir lo mismo. A veces, lo único que puedes hacer, es irte, construir algo nuevo, y aprender a vivir sin todo lo que te rompió. Y eso fue exactamente lo que hice. No es una historia de venganza, no es una historia de justicia perfecta. Es solo una historia de alguien que decidió dejar de ser invisible. Y, por primera vez en su vida, empezará a existir. Claro, aquí tienes la asterisco historia completa, unificada y en formato tipo Word, con asterisco párrafos largos, coherentes y lista para usar en narración o edición. No sé si se viene en contar esto, pero mi hermana destruyó el auto que me regalaron para mi cumpleaños con un martillo, y honestamente, eso ni siquiera fue lo peor de todo. Llevo mucho tiempo pensando si debía hablar de esto o simplemente seguir adelante como si nada, pero hay cosas que, por más que uno intente ignorarlas, se quedan ahí, atrapadas en la cabeza, repitiéndose una y otra vez. Fui a terapia durante un tiempo, y aunque me ayudó a entender muchas cosas, hay partes de esta historia que todavía me cuesta procesar. Supongo que por eso estoy aquí, escribiendo esto, intentando sacarlo de alguna manera. Acabo de cumplir 18 años y, por primera vez en mi vida, estoy viviendo lejos de mis padres. No fue una decisión impulsiva, fue algo que se fue formando con el tiempo, como todo lo demás en esta historia. Tengo una hermana menor, casi 10 años menor que yo, y desde que nació, las cosas en mi casa empezaron a cambiar. No fue algo inmediato, no hubo un momento exacto donde todo se rompiera, pero sí fue lo suficientemente evidente como para que, incluso siendo niño, pudiera sentir que algo ya no estaba bien. El embarazo de mi madre con mi hermana fue complicado. Nunca me dieron todos los detalles, pero sé que estuvo entrando y saliendo del hospital constantemente y que incluso hubo momentos en los que temieron por su vida. Cuando finalmente nació, fue como si todo el mundo girara alrededor de ella, como si su existencia justificara que todo lo demás pasara a segundo plano. Y poco a poco, sin darme cuenta al principio, empecé a desaparecer dentro de mi propia familia. Recuerdo claramente mi cumpleaños número 10, porque fue la primera vez que algo dentro de mí se quebró. Todo parecía normal, familia, decoración, un pastel en la mesa, gente sonriendo. Pero cuando llegó el momento de soplar las velas, mi hermana, que apenas tenía 2 años en ese entonces, comenzó a llorar desconsoladamente. Mis padres no dudaron ni un segundo. Dijeron que la dejara soplar primero. Yo no quería,
Era mi cumpleaños, pero insistieron tanto que terminé cediendo. Me quedé ahí, viendo cómo ella soplaba mis velas mientras todos aplaudían como si fuera lo más natural del mundo. Después volvieron a encenderlas para mí, pero el momento ya estaba arruinado. Ya no era mío. Lo peor es que no fue algo aislado. Al año siguiente pasó lo mismo, y al otro también. Con el tiempo dejó de ser una excepción para convertirse en una regla. Mi hermana no solo soplaba las velas, también recibía regalos en mis cumpleaños. Regalos con su nombre, abiertos frente a todos, mientras yo fingía que no me importaba. Siempre me decían lo mismo, que yo era el mayor, que debía entender, que no era para tanto. Pero nadie parecía entender que yo también era un niño, que también esperaba que, al menos un día al año, fuera sobre mí. Con el paso del tiempo dejé de emocionarme por mis cumpleaños. Dejé de pedir cosas, de invitar amigos, de esperar algo diferente. Era demasiado incómodo tener que explicar por qué mi hermana abría mis regalos o por qué todo terminaba girando en torno a ella. Empecé a encerrarme en mi habitación, porque era el único lugar donde sentía que todavía tenía algo propio. Pero ni siquiera eso duró mucho. Mi hermana entraba sin permiso, corría por el cuarto como si fuera suyo, tocaba mis cosas, me daba órdenes. Y si no hacía lo que quería, lloraba. Y si lloraba, yo era el problema. Hubo una vez en que entró mientras yo me estaba cambiando. Me enojé, como cualquier persona lo haría, pero mis padres terminaron retándome a mí por estar desnudo en mi propio cuarto. Ese fue el nivel de absurdo con el que crecí. Con los años, mi hermana dejó de ser solo una niña consentida y empezó a desarrollar una actitud mucho peor. Realmente creía que todo le pertenecía, mis cosas, mi espacio, incluso mis momentos. Para cuando cumplí 18 años, ya no esperaba nada de mi cumpleaños. Pero, aún así, una pequeña parte de mí tenía esperanza. Solo quería algo simple, ir a mi restaurante favorito. Nada más. Pero terminamos en el mismo lugar de siempre, un sitio lleno de niños pequeños, juegos baratos y comida mediocre donde claramente yo ya no encajaba. Desde que llegué me sentí fuera de lugar, pero decidí aguantar, como siempre. Cuando trajeron el pastel, supe de inmediato que algo no estaba bien. Era rosa, con flores, y tenía solo 10 velas. Sí, tenía mi nombre, pero todo lo demás parecía hecho para otra persona. Mis padres lo colocaron frente a mi hermana y, sin siquiera mirarme, le dijeron que soplara las velas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente. No fue enojo inmediato, fue silencio. Como si todo se hubiera detenido por un segundo. Y luego exploté. Empecé a llorar de una forma que no pude controlar. Tenía 18 años y estaba llorando frente a toda mi familia como un niño. Pero no era solo por ese momento, era por todo lo acumulado durante años. Y entonces hablé. Dije todo lo que llevaba guardando, cada cumpleaños arruinado, cada injusticia, cada vez que me hicieron sentir invisible. No me importó quién estuviera escuchando. Simplemente ya no podía seguir callando. Cuando terminé, salí del lugar sin mirar atrás y me senté afuera, temblando, tratando de recuperar el aire. Poco a poco, algunos familiares salieron a hablar conmigo, a disculparse, a decir que no sabían. Pero para mí ya era demasiado tarde. Mientras todo eso pasaba afuera, mi hermana seguía dentro, comiendo pastel y abriendo mis regalos como si nada hubiera pasado. Cuando me enteré, sentí un vacío difícil de explicar. No era rabia, era algo peor. Días después, mis abuelos intentaron arreglar las cosas organizando una nueva celebración. Esta vez sí se sintió real. Había un pastel de verdad, un ambiente distinto, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente pensaba en mí. Fue ahí cuando me regalaron el auto. Era un Volvo blanco viejo, nada especial para muchos, pero para mí significaba todo. Era algo mío, completamente mío. Pero esa sensación duró muy poco. Unos días después, escuché golpes afuera. Salí corriendo y vi a mi hermana con un martillo, golpeando el auto sin parar. Rompió las ventanas, el parabrisas, todo lo que pudo. Gritaba mientras lo hacía, completamente fuera de control. Tuvieron que sujetarla entre varios para detenerla, y aún así intentaba morderlos. Ese fue el momento en que todos entendieron que esto ya no era solo un problema de comportamiento. Después de eso, la enviaron a un internado. Mi madre no dejaba de llorar y mi padre apenas hablaba. Yo, por mi parte, decidí irme. Conseguí trabajo, encontré un pequeño lugar donde vivir y empecé a construir una vida por mi cuenta. No fue fácil, pero era mejor que seguir en ese ambiente. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí algo parecido a la tranquilidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Meses después supe que mi hermana no había cambiado. Intentó manipular situaciones, mentir, incluso hacerse daño para conseguir lo que quería. Finalmente terminó en un centro psiquiátrico. Mis padres quedaron completamente destrozados, viviendo juntos pero prácticamente separados emocionalmente. A veces intentan contactarme, pero no siempre respondo. No es odio lo que siento, es más bien una desconexión total. Después de eso, intenté enfocarme completamente en mi vida. Pensé que alejarme físicamente era suficiente, pero con el tiempo entendí que lo difícil no es irse, sino dejar de cargar con todo lo que viviste. Había días buenos, tranquilos, donde sentía que finalmente estaba avanzando, pero también había momentos en los que cualquier recuerdo me devolvía todo lo que había pasado. Era como si una parte de mí siguiera atrapada allá. Mis padres siguieron intentando comunicarse conmigo. Mensajes, llamadas, incluso cartas. Mi madre escribía largos textos pidiendo perdón, recordando momentos de cuando yo era pequeño, intentando reconstruir algo que ya no existía. Mi padre era más directo, más breve, pero también se notaba que había algo que no sabía cómo expresar. Durante mucho tiempo no respondí. No porque quisiera castigarlos, sino porque no sabía qué decir. No hay palabras que arreglen años de sentirse invisible. Mientras tanto, seguía enterándome de cosas sobre mi hermana. En el centro, su comportamiento fue incluso más extremo. Intentó manipular a todos como lo hacía en casa, pero ahí no funcionaba. Hubo momentos en los que gritaba, se descontrolaba e incluso se hacía daño para intentar conseguir lo que quería. En su mente, todo seguía siendo suyo. Mis cosas, mis momentos, incluso mi vida. Eso fue lo que más me impactó entender. No era solo que lo hubieran consentido demasiado, era que nunca le enseñaron límites, nunca le enseñaron que el mundo no gira alrededor de una sola persona. Y al final, todo eso explotó de la peor forma posible. Mis padres, por su parte, quedaron completamente desgastados. Mi madre en terapia, medicada, intentando lidiar con su culpa. Mi padre trabajando más que nunca, evitando enfrentar lo que pasaba en casa. Vivían juntos, pero como si fueran dos desconocidos. La casa que antes giraba en torno a una sola persona, ahora estaba vacía. Hubo un momento en que pensé en volver a verlos, en hablar cara a cara y cerrar ese capítulo. Pero cada vez que lo imaginaba, algo dentro de mí se bloqueaba. No era miedo, era más bien una necesidad de proteger lo poco que había logrado construir. Así que no fui. Y con el tiempo, dejé de sentir que necesitaba hacerlo. Mi vida ahora es simple, pero es mía. Trabajo, pago mis cosas, me mantengo ocupado. No es perfecta, pero es tranquila. Y eso, para mí, es suficiente. A veces salgo a caminar solo, sin rumbo, solo para despejar la mente, y en esos momentos es cuando más siento esa paz que antes no conocía. Hace poco, mi madre me envió un último mensaje. No era largo, no era desesperado. Solo decía que entendía si nunca quería volver, que no esperaba que todo se arreglara, pero que aún así me quería. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Y al final, no respondí. No porque no me importara, sino porque por primera vez sentí que no tenía que hacerlo. Un día, sin motivo especial, compré un pequeño pastel y lo llevé a mi departamento. Lo dejé sobre la mesa, en silencio, y me quedé mirándolo durante un rato. Encendí una vela. Solo una. No por tradición, sino porque quería hacerlo. Me senté frente a ella y, antes de soplarla, pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que perdí, pero también en lo que había logrado. Soplé la vela. Y por primera vez en mi vida, ese momento fue completamente mío. No hubo interrupciones, no hubo nadie más apropiándose de algo que me pertenecía. Solo yo, en mi propio espacio, cerrando una etapa. No sé qué pasará con mi familia en el futuro. No sé si algún día habrá reconciliación o si simplemente cada uno seguirá su camino. Pero entendí algo importante. No todas las historias tienen un final feliz. No todas las cosas se pueden arreglar. Pero eso no significa que uno no pueda seguir adelante. Porque al final, esto no es una historia de venganza ni de justicia perfecta. Es simplemente la historia de alguien que dejó de ser invisible. Y que, por primera vez en su vida, empezó a existir.